El mensaje de hoy. Abre tu Biblia por favor en Génesis capítulo 3. Génesis 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Pero antes, en lo que tú llegas a este pasaje, que como has visto, hemos estado hablando con respecto al credo, lo que creemos, ¿no? Con respecto a como iglesia, hemos dicho toda la profesión de fe que tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Entonces hemos visto en las últimas predicaciones que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿no? El Señor nos hizo hombre y mujer a su imagen y semejanza. Somos complementarios, con diferentes roles, pero complementarios. Te lo voy a leer literalmente como lo tenemos aquí. Dice: Dios creó al hombre sin pecado. Eso es algo importante. Dios creó desde el inicio a Adán y Eva sin pecado, pero con la libertad de escoger entre el bien y el mal. Una vez más, Dios creó al hombre sin pecado, pero con la libertad de escoger entre el bien y el mal, tomando por decisión propia el desobedecer a Dios, manchando la imagen de Dios. Hoy lo vamos a estar desarrollando, pero repito, tomando por decisión propia el desobedecer a Dios, manchando la imagen de Dios y esclavizando su voluntad al pecado, ¿no? Esclavizando su voluntad al pecado, ¿no? Por tanto, el hombre cayó en condenación eterna, a menos que sea rescatado por gracia mediante la fe. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, y como veíamos la semana pasada, no hay una realidad, ¿no? La Biblia dice que al que diga que no tiene pecado, ¿no? es mentiroso, es mentira. Todos hemos pecado. Nadie de aquí podemos decir que no hemos pecado. Todos hemos pecado y hemos nacido en esa condición de pecado, ¿no? El salmista decía: en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando que su mamá era una pecadora. En realidad, quien es pecador es la raza humana, es la condición. El Señor, como ya dijimos, nos creó a su imagen y a su semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Adán y Eva eran sin pecado, pero ellos en algún momento decidieron no obedecer a Dios, no obedecer. Ellos decidieron por su propia voluntad, lo hicieron, y con esto mancharon, como ya dijimos, la imagen que Dios había puesto en ellos, ¿no? Y ahora alguien que podía decidir entre pecar o no pecar, ahora somos esclavos, resultó la humanidad esclavizada al pecado. Repito, ahora la humanidad, ahora los hombres están esclavos del pecado, no son libres. Ahora esclavos del pecado, entonces ya solamente obedecen a eso, ¿no? Pero hubo un punto en el que leeremos ahorita en Génesis 3, donde entra el pecado a este mundo, donde los primeros seres humanos deciden, como ya hemos dicho, pecar, desobedecer a Dios. Vamos a leer entonces Génesis 3, versículo del 1 al 6, y dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así
como ella. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que el día de hoy, Señor, nuestros ojos puedan ser abiertos, Señor, y no solo nuestros ojos, sino nuestro corazón pueda abrirse, Señor, a tu voluntad, a lo que tú quieres decirnos, Señor, que podamos, como hemos dicho muchas veces, Señor, salir de este lugar no como entramos, sino como con el trato, con el propósito de tu Espíritu cumplido, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Habla a nuestros corazones y transfórmanos, Señor. Queremos regresar, Dios, a ser dignos, Padre. Queremos regresar, Señor, a ese momento de la creación donde tú diseñaste que fuéramos tu imagen, que pudiéramos representar quién eres tú en esta tierra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya hemos dicho, y recordando un poquito lo que hemos estudiado, Adán y Eva, tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios con el propósito de representarlo, ¿no? Con el propósito, como ya hemos dicho, el hombre y la mujer con roles diferentes. Esos roles se complementan y el propósito es representar a Dios, ser la imagen de Dios, como estudiamos. La mujer en sus roles, con sus dones, con Dios, con lo que Dios le ha dado, representa a Dios. El hombre con lo que Dios le ha dado, representan ambos a Dios. No es que la mujer o el hombre tengan un valor diferente, solamente tienen roles diferentes, con el propósito, repito, de representar a Dios, de ser la imagen de Dios. Así que el matrimonio no tiene en esencia o en principio, no tiene prioritariamente la labor de hacernos felices a nosotros, ¿no? O no tiene en esencia algo con respecto a nosotros, sino desde el principio lo que procura el matrimonio es que hombre y mujer en esos roles complementarios se cumpla el propósito de Dios, que es, repito, ser la imagen y semejanza de Dios. Pero Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer, como ya dijimos, de manchar la imagen de Dios, de algo que era puro, algo que era santo. Entonces ellos, a través del pecado y por esa decisión, ¿no?, se volvieron a Dios, desobedeciendo a Dios, poniendo en su mente el engaño que la serpiente traía hacia ellos, y cuestionando de alguna manera a Dios, se volvieron al pecado y con esto, repito, se volvieron esclavos del pecado, y la consecuencia que hemos visto y veremos que trae. Ahora hay una naturaleza caída en el hombre, ahora hay una naturaleza pecaminosa, pero es importante entender qué es el pecado, ¿no? Hemos hablado y sabemos qué es el pecado, pero repasemos y sepamos y tengamos bien claro desde el origen, desde el principio, de qué se trata esto del pecado. Dice el verso 2, Génesis 3, versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, podemos comer. Yo te decía al principio que Dios le dio a Adán y Eva la capacidad de decisión, la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Dios había puesto todo lo necesario, todo lo que ellos necesitaban estaba a su alcance. No era indispensable que ellos comieran de este árbol, ¿no? No era que ya no hubiera nada que comer y solamente de ahí. ¿Qué puso delante de Adán y Eva Dios? El poder decidir. Y con esta palabra podemos, ¿no? Podemos, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo comer, dijo Eva, ¿no? Dijo Eva, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En vez de poder decir Eva y enfocarse en Dios me dijo que puedo comer de todo esto, ¿no? Puedo comer,
Eva enfoca y su respuesta a la serpiente es, pero del versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva entonces se enfoca en lo que no podía hacer, ¿no? O en lo que no debía hacer, ¿no? Y dejó a un lado todo lo que Dios le había dado, ¿no? Repito, un poder de decisión, y ella es engañada por la serpiente. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente argumenta. Para empezar, Eva no tendría que estar teniendo una plática con la serpiente. Ella no tendría que estar argumentándole, ni dándole respuestas, ni prestando atención lo que la serpiente que buscaba engañarla, ¿no? ¿Qué tal nosotros? De pronto somos engañados, somos llevados a un punto, ¿no? Por permitirnos ciertas conversaciones, por permitirnos que alguien ponga en nuestra mente algo que ni siquiera es de iniciativa personal y propia, es algo sembrado, pensamientos, cuestionamientos. La serpiente viene y le dice, no moriréis, ¿no? De alguna manera le está diciendo o está cuestionando lo que Dios había dicho, ¿no? Creo que, bueno, Eva no tendría que haber estado platicando con la serpiente, pero desde este momento que la serpiente dice no moriréis, ¿no? Desde este momento debió haber dejado de prestar atención mínimo, ¿no? Le está diciendo que lo que dijo Dios es una mentira, ¿no? Dice el versículo 5, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es importante poder ver que desde el inicio esta es la cuestión que llevó a Eva al pecado. Esta cuestión de poder decidir y de ser como Dios. Cuando tú decides por encima de la voluntad de Dios, te estás poniendo en el lugar de Dios y estás cuestionando lo que Dios ha dicho que es correcto. Lo vamos a ver más adelante, pero el único que puede poner lineamientos, vamos a decir, morales, legales, etcétera, es aquel que creó, ¿no? El que creó, el que nos creó, es el que puede definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero de pronto Eva es engañada con este argumento: vas a ser como Dios, ¿no? Tú eres el dueño de tu vida, tú puedes decidir aún por encima de lo que Dios ha dicho, ¿no? Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿no? O sea, ya no era ese árbol del cual le dijo Dios, o ya no todos los demás árboles eran buenos comer. Ahora Eva, centrándose en algo, vio, empezó a considerar, ¿te das cuenta? No luego volteó y lo comió, ¿no? Empezó a considerar y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿no? Empieza a ver el árbol, lo empieza a analizar, a checar, dice, pues sí se puede comer, ¿no? Si todo el mundo lo hace, ¿no? Si todo el mundo está haciendo esto, es algo agradable a los ojos, ¿no? Hemos de saber que el pecado es así, ¿no? Agradable a los ojos. A los ojos parece ser algo bueno. Y aparte un árbol, dice aquí, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno para comer. Y entonces, ¿quién es el malo? Entonces
Dios es el malo. Dios es malo porque entonces Dios no quiere que tengamos eso bueno, ¿no? Si el pecado es bueno, repito, luego entonces el que es malo es Dios, ¿no? Porque Él es el que no quiere que hagamos ciertas cosas, ¿no? Y esa es una de las principales mentiras y engaños del diablo. El pecado no es malo, el pecado no es malo. Y Dios no es bueno, o Dios no es totalmente bueno, ¿no? Y eso nos lleva al pecado. Satanás y tu propia carne, es importante que lo sepamos. No solamente el engaño de Satanás, sino nuestra propia carne. Nos van a presentar muchas razones, muchas pretextos, yo diría, para mostrar justamente esto, ¿no? Para justificar el pecado en nuestras vidas, para desobedecer a Dios. Satanás argumenta y después la misma mujer argumenta, ¿no? Vio que era bueno, vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Pero algo importante que debemos considerar: Dios no es el responsable de nuestro pecado. Dios no es responsable de tu pecado. Dios no es el responsable del pecado de Eva, de Adán. La serpiente no es responsable del pecado de Eva, de Adán. La mujer decidió comer de ese árbol que Dios había dicho que no fuera. La mujer era responsable, dice Pablo a Timoteo, porque la mujer fue engañada. La mujer prefirió caer en ese engaño. Porque yo te decía, la mujer no tenía que haber estado platicando y argumentando con el diablo, ¿no? La mujer decidió ser engañada. ¿Sabes qué? Muchas veces que estamos o que viene una persona, o que vamos con una persona que está en conflicto si hace algo o no lo hace, etcétera, y sobre todo en alguna cuestión pecaminosa, ¿no? Viene alguien y tú le dices, eso es malo, o sea, ¿qué diría Dios de lo que quieres hacer? Y el 99.9% de las veces en esa circunstancia las personas dicen pues que está mal, que es pecaminoso, ¿no? Entonces, si tú has llegado hasta pedir consejo, es porque has considerado hacer lo que incluso tú ya sabes que Dios dice que está mal, que Dios dice que es pecaminoso. Y más bien no buscamos el consejo porque sabemos lo que nos van a decir. Eso es incorrecto, eso es pecaminoso. Argumentamos con el pecado o vamos con alguien, ¿no?, que nos va a decir lo que queremos oír, ¿no? Ya pasaste con 20 personas que te dicen lo mismo hasta que llegas, no, hazlo, está correcto, ¿no? Entonces no quieres saber lo que está bien o lo que está mal. Lo que quieres es justificar lo que estás haciendo, ¿no? Estás argumentando con el pecado, como hizo Eva, ¿no? Es apropiado entonces, es conveniente considerar la naturaleza del pecado o qué es el pecado por la trascendencia tan importante, porque el pecado separa al hombre de Dios, y eso es algo sumamente grave. No queremos dice, ciertamente moriréis, ¿no? Y nosotros sabemos toda la consecuencia eterna con respecto al pecado, pero de inicio es la muerte, es una separación de Dios. Así que el ser humano no quiere vivir, no quiere vivir. Tú no quieres, por supuesto, vivir separado de Dios. ¿Y sabes qué? El pecado nos aleja de Dios. Wayne Grudem, un teólogo
muy prominente, muy importante, vamos a decir, define así el pecado. Él dice, pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos. Otra vez, pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Una vez más, pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Y bueno, vamos a desglosarlo un poquito. El pecado consiste, como acabamos de decir, no solamente en hechos, ¿no? Estamos acostumbrados tal vez a decir, no robes, o el robar es pecaminoso, y por supuesto robar está mal, y la Biblia dice que no robemos, no mintamos, asesinar. Pero no solo se limita a hechos, sino también el pecado tiene que ver con actitudes. A veces nosotros pensamos, no he hecho tal cosa, entonces no estoy pecando, entonces me siento santo porque no he caído al hacer ciertas cosas, ¿no? Y no es así. El pecado va más allá, a toda actitud contraria a lo que Dios exige. No solo un hecho, sino una actitud contraria. Ve por favor a Éxodo 20, versículo 17. Allí cerquita, Éxodo 20, 17. Y dice así, Éxodo 20, 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Te das cuenta que no solo está diciendo no vayas y le robes, ¿no? Desde el mandamiento está, vamos a decir, hablando de algo intangible o algo que está en el corazón, ¿no? Quizá es muy evidente si tú vienes y le robas a tu hermano y se hace evidente, ¿no? Es algo que se ve, ¿no? Pero las actitudes del corazón no son tan fácil poder verlas. Pero si te fijas, esta cuestión de la codicia, que es un pecado, no solo es una acción, sino es una actitud. No codiciarás, no codiciarás ni lo que tiene, ¿no? No codiciarás la mujer de tu prójimo, por ejemplo. No vas a codiciar lo que tiene nada de tu prójimo. El que tú codicias algo ya es pecaminoso. No solo es un hecho, sino, no solo es un acto, sino una actitud del corazón. O sea, no te esperes a robarte un carro para decir soy pecador, ¿no? No te esperes, o sea, es desde lo que hay en el corazón. En Mateo 5, 27 dice, yo te lo leo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. No te esperes a adulterar para decir, ahora sí soy pecador. Desde que empiezas, como Eva, a argumentar con el pecado, desde que está en tu corazón, desde que pones tus ojos en esa mujer, dice la Biblia que desde ese momento ya adulteraste. Y eso es pecado. Repito, no solamente tiene que ver con hechos, sino con actitudes. ¿Qué actitudes van contrarias en tu vida, en mi vida, a lo que Dios ha dicho? Una vida que agrada a Dios es la que tiene la pureza, no solamente de hechos, sino también en los deseos de su corazón. ¿Te das cuenta? Va más allá, ¿no? Va más allá. También dice la Biblia, Nuevo Testamento, por cuestiones de tiempo no vamos a ver todo eso, pero dice también que no solamente es no matar, sino que desde que tú tienes la idea de que tu hermano es tonto o necio o fatuo, literalmente, ¿no? Desde ese momento ya estás pensando algo en tu corazón, algo hacer en contra de tu hermano, ¿no? No esperes a matar a tu hermano.
desde que empezamos a anidar esas cosas en nuestro corazón. Así por eso tengamos mucho cuidado en las cosas que empezamos. Porque yo no te voy a decir que la música que no es cristiana es pecado. Pero justamente por eso sería importante lo que escuchamos. ¿Qué estás escuchando en esa música? ¿Qué están sembrando? Fueron sembradas ideas en Eva, ¿no? Esas conversaciones, esos amigos, ¿qué estás escuchando? Y de pronto nos encontramos argumentando, pues si no es tan malo, pues si él también lo hace, pues si esto es correcto, etcétera, etcétera. Acuérdate, el pecado está en el deseo del corazón. Y el hombre tiene esta concupiscencia, esta propensión a pecar. ¿Sabes qué, hermano? Tú y yo nacimos en esta propensión al pecado. El que dice que no tiene pecado, ya decíamos, hace a Dios mentiroso. Dice un teólogo, ¿no? Hasta cuando estamos dormidos, ¿no? Hasta cuando estamos dormidos, porque dormido no se te quite esa condición pecaminosa, ¿no? Esa condición pecaminosa no solo la tiene ese hermano que de pronto dices, uy, mira lo que está haciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Cada uno hemos tenido esa condición. Es la condición en la que el hombre, en que la raza humana, hombre, acuérdate, cuando decimos hombres, nos referimos hombres y mujeres, ¿no? El pecado entonces es malo porque contradice la naturaleza de Dios, contradice la santidad de Dios, ¿no? Es algo contrario a Dios, es algo contrario a lo que Dios dice que es bueno. Como te decía, Eva optó por dudar que lo que Dios había dicho era correcto y decidió realizar un experimento para ver si es cierto que lo que Dios dijo era verdad. Ok, Dios dice, morirás, pero la serpiente dice que no. ¿Con quién te quedarías tú? ¿Con lo que dijo Dios o con lo que dice el diablo? Pues lo lógico es pensar que con lo que dice Dios, ¿no? Pero Eva no fue así. ¿Y sabes qué? Tú y yo no somos así. Tú y yo, todos los días decidimos tentar a Dios, ¿no? Todos los días decidimos realizar estos experimentos. Bueno, Dios dice que esto es incorrecto, pero ¿qué tal si yo aplico mi justicia en vez de esperar a que Dios lo haga? Acuérdate, una de las definiciones que no traía hoy, pero creo que es útil, puedes recordarla. Una de las definiciones de pecado es errar en el blanco, ¿no? Errar en el blanco, ¿no? Decíamos, todo lo que a lo mejor robar, yo me espero a robar, matar y todos esos pecados, vamos a decir, escandalosos, yo pienso que son pecado. Pero errar en el blanco es, Dios ha dicho, Dios diseñó este propósito y yo me estoy saliendo de ese blanco que es cumplir el propósito de Dios, así que me voy para acá. Eso es pecaminoso, aunque no sea un pecado escandaloso, ¿no? Aunque no sea robar, matar, adulterar. Pero hacer algo fuera de ese propósito de Dios ya es en sí pecado, ¿no? Ella tomó del fruto que se había dicho que no. Ve por favor a la primera carta de Corintios 10, versículo 13. Dios le había dado a Eva una forma de escapar del pecado. Tú y yo, ahora como hijos de Dios, tenemos la forma de escapar del pecado. Primero Corintios 10, versículo 13, y yo te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.
Hermano, a lo mejor ya te sientes un poco mejor que los de al lado, a lo mejor ya te sientes un poquito mejor, ya llevas un tiempo en el estudio de la palabra, ¿no? Ya llevas muchos años, no sé. Dice aquí, si piensas que estás firme, tal vez la primera condicionante para caer en pecado es pensar que estás firme, ¿no? Si piensas que estás firme, quizás sea el punto más cercano al pecado, porque piensas que no lo estás. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Eso es algo también importante. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Otra vez, ¿qué dice ahí? Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Así que, hermano, tú y yo podemos hoy decir no al pecado. Eva, en la condición que estaba, podía decirle no al pecado, que es diferente a lo de tu amigo en la oficina. Romanos dice que ellos no quieren ni tampoco pueden, ¿no? Ellos son esclavos del pecado, ¿no? Ellos están esclavizados. A veces viene alguien a hablar con un cristiano y lo primero que le decimos, no, pues tienes que dejar de hacer esto y tienes que dejar de hacer esto y ya no hagas esto. ¿Sabes qué? No puede. Como tú y yo, antes de conocer al Señor, es esclavo del pecado, ¿no? Pero en este caso, Eva podía haber decidido, ¿no? Podía, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida, versículo 13, no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esta era la condición de Eva. Ella podía tener la salida y podía haber resistido, ¿no? Pero después el hombre, repito, en esa condición pecaminosa ya no pudo hacerlo. Nosotros hoy, como hijos de Dios, podemos optar obedecer a Dios, ¿no? O no obedecerlo, porque Dios nos muestra la salida. Ve por favor a Romanos 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9 dice así: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No era una condición solamente de los gentiles, ¿no? No era una condición solamente de los judíos. Dice aquí el apóstol Pablo que todos están bajo pecado. Es la condición del hombre. Esa es la condición, ¿no? Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición del hombre. No hay quien busque a Dios. Hay veces pensamos que hay personas o que somos buenos, ¿no? Yo trabajaba con una cantante, una persona que después se convirtió, que hoy es cristiana y decía, pues Dios me salvó, y lo dice entre paréntesis, pues Dios me salvó de buena, ¿no? Porque yo decía, no he matado, no he robado, yo no he hecho esto, yo soy buena, ¿no? Y tal vez ese sea un punto más riesgoso. Si te crees bueno, ¿no? Aquellos que se creen buenos, creo que están más lejos de la salvación. ¿A cuántos Dios nos tiene que salvar de buenos? De creer que somos los que hacemos todo bien, sabiendo que esa no es la condición de ningún hombre. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, ¿no? Y no está haciendo alusión a ninguna letra de canción, ¿no? A una se hicieron inútiles. ¿Qué quiere decir esta palabra inútil? Incapaz.
incapaz para hacer lo bueno. Todos se desviaron a una decisión inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Para qué no es útil el hombre? Para hacer lo bueno, para hacer las cosas que agradan a Dios. No hay ni uno solo que pueda hacer lo que agrada a Dios. Ni uno, ni uno. Como decíamos, el hombre perdió entonces su capacidad de decidir. Ahora el hombre sin Dios es esclavo del pecado, es inútil para buscar a Dios, para hacer lo correcto. No hay ni siquiera muerto. Pero, ve por favor a Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2 dice así: y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo dice la Biblia? Que estábamos, dice aquí, muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Leíamos en Romanos que éramos inútiles. Un muerto no puede suplicar gracia, un muerto no puede suplicar salvación, un muerto no puede hacer nada. A veces pensamos que Dios hizo algo porque yo hice, ¿no? A veces pensamos que Dios vio algo en mí y por eso me salvó. La Biblia no dice eso. Dice que cuando yo estaba muerto, incapaz, no había reacción. A un muerto está tirado en el suelo y lo mueve. Por más que lo muevas, por más que busques reacciones, no va a reaccionar un muerto. Por eso era necesario que el Señor nos diera antes, dice, vida. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados. Esta palabra muerto ya se refiere a alguien muerto, pero ni siquiera a alguien así como recién muerto, ¿no? Sino a alguien, hay una palabra que usan los doctores, ¿no? Que es necrosado, ¿no? O cuando ya está en este grado en que un tejido muerto, por ejemplo, se empieza a corromper y se empieza a hacer negro, y ya es porque ya pasó tiempo incluso, ¿no? Que ya no hay salvación, ya no hay forma de recuperar a alguien que ya estaba como decían de Lázaro, ¿te acuerdas? Ya hasta huele mal, ¿no? O sea, ya pasó, o sea, ya no hay nada que hacer, ya hasta huele mal. Así estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Algo importante, le está hablando ahora hijos de Dios. Ahora dice aquí, en los cuales anduvisteis, dice aquí, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo es esto de siguiendo la corriente? ¿No? Alguien que es arrastrado por una corriente. Y no está hablando de un riachuelo pequeño, sino de una corriente grande, ¿no? ¿Has visto cuando casas, por ejemplo, son arrastradas, ¿no? Ahora que pasó lo del huracán Otis, ¿no? Alguien en esa corriente es llevado, no se puede agarrar, no. A eso se refiere, siguiendo la corriente de este mundo. Ni siquiera es siguiendo de manera voluntaria, es alguien que está cayendo, que está siendo arrastrado. Así estábamos nosotros, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Pero ahora tú y yo, como hijos de Dios, no estamos en este punto de ser arrastrados, porque ahora el Señor a nosotros nos dio vida. Tenemos vida nueva. Versículo 3: entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, como ya decíamos, esclavos del pecado. ¿Sabes qué? Cuando estás haciendo el pecado, cuando alguien está en pecado, ni siquiera puede decir que está haciendo su voluntad, ¿no? ¿Sabes qué? Está siendo arrastrado. Y dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. A mí me llama mucho la atención, como en Romanos 1, cuando empieza el apóstol Pablo a hablar sobre este proceso degenerativo en el ser humano, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le estimaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Otra vez el razonamiento, se envanecen en su forma de pensar, su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Y dice ahí, por eso Dios los abandonó a su forma de pensar. Y esto es grave, hermano, que Dios nos abandone a nuestros propios, aquí dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. A veces nos creemos muy inteligentes, ¿no? A veces nos creemos más inteligentes que Dios y creemos que nuestros pensamientos nos llevan al lugar correcto, pero no es así. No es así. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y como te decía en Romanos, dice, Dios te abandona. Ok, ¿te crees muy inteligente? No. Y ya después empieza a hablar, ¿no? de aquellos que se han envanecido de sus pensamientos, y dice, dejando lo que naturalmente era correcto, dejando el uso natural de los cuerpos, ¿no? Y echándose varón con varón, mujer por mujer. A veces pensamos que ese es el pecado mismo, pero ¿sabes qué? Eso es un abandono de Dios, ¿te das cuenta? Algo pasó antes, que el Señor nos deja o ha dejado a los hombres esclavos de su carne, esclavos de sus pensamientos. Gracias a Dios que Él nos dio vida cuando estábamos así. ¿Por qué no estamos hoy así? Porque el Señor nos ha rescatado. ¿Te das cuenta cuál podría ser nuestra condición? ¿En dónde podríamos estar? ¿No? Esclavos del pecado. Ve por favor a Efesios, ahí mismo en Efesios, pero vamos a seguir leyendo más adelante. Bueno, sí, versículo 4, el que sigue. Versículo 4, Efesios 2, versículo 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El hombre ha caído en esta condenación, en esta esclavitud del pecado, a menos que sea rescatado, y rescatado por gracia, o sea, no por algo que haga, no por obras de justicia. ¿Qué podemos tú y yo para ser libres de la condenación del pecado? Nada. ¿Qué puede ser el hombre para ser libre de la condenación del pecado? No puede hacer absolutamente nada. Por eso llamamos énfasis. Se han hecho inútiles, incapaces. Es imposible para el hombre hacer algo. Pero, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo Dios es? Rico en misericordia. Éramos corruptos, éramos pecadores en lo que hacíamos, en las actitudes de nuestro corazón. No podríamos tener ningún mérito, no podríamos ni siquiera pedirle a Dios justicia, porque si yo le pido a Dios justicia, lo único que hubiera recibido era muerte, y muerte eterna, ¿no? Y se requería mucha misericordia para eliminar mi miseria, para eliminar mi muerte,
para perdonar todos mis pecados. Dice la Biblia, apenas moriría alguien por un justo. ¿Tú entregarías tu vida por alguien? Yo pienso, pues, por mi esposa, por mis hijas, ¿no? Pero irías a la cárcel y dirías, a ver, ¿quién es el más malo de aquí? Pues él roba, secuestra, ¿darías tu vida? O sea, ¿morirías por él? La Biblia dice, apenas moriría alguien por un justo. Apenas alguien diría, pues a lo mejor él es una esperanza para la humanidad, él es justo y hace buenas cosas, pues entrego mi vida. ¿Sabes qué? Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Nosotros éramos ese criminal que acabo de describir, digno de muerte, digno de pena. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, por su gran amor con que nos amó. Un rico amor, el amor más grande, una rica misericordia. Y dio buenas de salvación a los hombres, que Dios estaba en Cristo reconciliándolos con Él. Este es el milagro más grande, hermano, que puedas presenciar. No estoy describiendo esto de que decía de alguien, el hombre más malo de la cárcel. No es muy diferente a ti y a mí, hermano. Ese hombre más malo de la cárcel y tú, ante Dios, merecen el mismo castigo. No somos diferentes. ¿Sabes qué hace la diferencia entre el hombre que tal vez hoy esté en la cárcel y tú y yo? Solamente la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, por gracia soy salvo. Has recibido su gran amor, el gran amor y la gran misericordia. Toda la razón que tuvo Dios para salvarnos no está en nosotros, sino todo lo que hizo Dios para salvarnos y todo lo que le dio un motivo a Dios para salvarnos está en Él, no en nosotros. Así que es importante algo, una actitud que es importante delante de Dios. Imagínate, Dios entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos vida eterna. Hablando un poco como hombre, yo me imagino, ¿qué piensa entonces Dios cuando yo llego con Él y le digo, soy bueno, Señor? Yo me imagino la respuesta de Dios, pues si fueras bueno, entonces ¿para qué di a mi hijo? ¿No? Entonces hermano, dejemos de justificar a Dios o llegar contra Dios tratando de justificarnos en nuestras propias obras. ¿Por qué estás tú y yo aquí en este lugar? Por gracia, por gracia. Nuestra actitud, como ya hemos explicado antes, ante el pecado es otra. Ahora, ¿qué hace un hijo de Dios que peca? Se duele del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Palabras del apóstol Pablo. Pero yo no es así de, pues ya Señor, soy bueno. No es así. Somos por gracia. Así que, hermano, no estoy justificando el pecado, porque ya te dije que como hijos de Dios ahora nosotros podemos y decidimos seguir a Dios y creerle a Dios o no hacerlo. Pero ahora que te encuentres
en un pecado o con una actitud en tu corazón pecaminosa, no llegues con Dios diciéndole: Señor, soy bueno. El que pide perdón alcanza misericordia. ¿Qué tienes que hacer? Acudir a Cristo, no acudir a tus obras. Abogado tenemos. Estas cosas les digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual está intercediendo por nosotros. Tenemos abogado. No es para que llegues con Dios y le digas: Señor, soy bueno. ¿Sabes? Que ya dijimos, ¿no? ¿Qué pasaría con Dios si llegamos delante de Él a decirle que soy bueno? Más bien nos vale, como el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? De los pecadores, yo soy el primero. Más vale que reconozcamos. Para alcanzar perdón, necesito darme cuenta que soy pecador, porque la salvación no es por tu esfuerzo, es por regalo, es solamente una gracia. Por último, ve a Tito 3. No apeles a tu buen juicio, no apeles a que eres bueno, no apeles a que nunca pecas. Apela a la gracia de Dios, a la gracia de Dios. Tito 3 dice, versículo 3, Tito 3:3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Esto eras tú en otro tiempo, hoy ya no eres. En otro tiempo eras insensato, rebelde, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando cuando se manifestó la bondad de Dios. No es, pero cuando empezaste a hacer obras, pero cuando empezaste a portarte bien, pero cuando empezaste a ser un hijo modelo, pero cuando empezaste a hacer, pero no, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No por obras, sino por misericordia. No por obras, sino por misericordia. Así que no vengamos nunca apelando a lo que hemos hecho. Yo algún día me sorprendí viniendo con Dios y diciéndole: Señor, llevo tantos años sirviéndote, hice esto, Señor, tú viste cuando hice esto y esto por ti, Señor, ¿no? Ahora pues merezco tantito, ¿no? Ahora, Señor, por eso pues tú dame tantito, porque pues yo he hecho. ¿Sabes qué Dios hizo con mi argumento? Mejor. ¿Te acuerdas de aquel hombre que subía? Señor, sé propicio a mí, pecador. Él fue el que regresó a su casa justificado. Y aquel que vino delante de Dios diciendo: Señor, yo soy bueno. Qué bueno que no me hiciste como este de al lado. Qué bueno que no me hiciste como el hermanito este que yo viste, Señor. Qué bueno que yo. No hay persona más lejana de Dios que Él. El que regresó justificado fue el que dijo: Señor, necesito tu misericordia. Hermano, así que todos hemos pecado. ¿Qué necesitamos hoy? La misericordia y la gracia del Señor. ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor y que está disponible hoy para nosotros? La misericordia del pecado. Romanos 6:17, yo te lo leo, dice: pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Ahora tú y yo podemos obedecer de corazón
a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora tú y yo tenemos la capacidad de, como dice Romanos que te leía, de obedecer ahora de corazón al Señor. El término que usan de pronto por ahí, esclavos por amor. Ahora, Señor, te sirvo, no porque soy perfecto. ¿Te acuerdas de ese término de esclavos por amor? Cuando alguien venía y alguien lo compraba, pero compraba en realidad su libertad, ¿no? Pagaba a alguien, yo te pago para que él, y compraban ese esclavo y le decían, te dejo libre. O alguien que cumplía algún tiempo sirviendo a su amo y decía, te dejo libre, ya me serviste tanto tiempo, te dejo libre. Muchos de esos decían, no, pero si tú eres un amo bien bueno, ¿para qué me voy? ¿No? Quiero servirte, sigo sirviéndote. Y era el término esclavo por amor. Ahora nosotros, de corazón, ahora nosotros somos esclavos por amor a nuestro Señor. Hermano, el pecado que nos esclavizaba antes no es un buen amo. Antes éramos siervos de ese pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Decídete hoy ser siervo de la justicia. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Inclina tu rostro, por favor. Tal vez tú hoy no conozcas de qué estamos hablando. Vengas por primera vez y hoy te des cuenta que eres pecador. O incluso tal vez hoy eres un hijo de Dios y te has arrepentido de tus pecados y Dios hoy es el dueño de tu vida y es el dueño de tu corazón. Pero sabes que has pecado delante de Él. Así con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, déjame leerte Isaías 51 que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Si hoy te das cuenta de tu miseria, si hoy te das cuenta, si hoy nos podemos dar cuenta de nuestra miseria delante de Dios, sí, Señor, yo soy pecador, sí, Señor, yo estoy en esta condición. Hoy el Señor te dice: estás sediento, ven a las aguas. Y si no tienes dinero, qué mejor. Hoy compra y come. Compra sin dinero, compra sin precio vino y leche. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy nuestro Señor, amigo que nos visitas o hermano que has pecado, hoy nuestro Señor dice aquí que es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Hoy el Señor está con sus brazos abiertos, diciéndote: hijo mío, acuérdate que la salvación es por gracia. Acuérdate que la salvación es por gracia. Deja tu camino, deja tu camino de pecado y vuélvete a Jehová. Y dice la Biblia que Él va a tener de ti misericordia. Y Él será amplio en perdonarnos. Señor, venimos delante de ti, Señor, confesando: no somos buenos, Señor, no somos buenos, Padre. Si el apóstol Pablo decía que él de los pecadores era el primero, Señor, ¿qué más nos puede quedar a nosotros, Dios? Y hoy nos venimos
trayendo nuestras obras de justicia. Ni siquiera podemos decir como Pablo que ante la ley somos irreprensibles, Señor. Hoy lo único que podemos decir delante de ti: Señor, he pecado contra ti, Señor, y tú lo sabes. No te estoy diciendo nada que no sepas, Señor. Contra ti he pecado, Señor. Pero pongo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y te digo, Señor, sí, eso que hice es pecado. Hermano, confiésale tu pecado al Señor como pecado, no como un error. Confiésale al Señor tu pecado. Señor, he pecado contra ti, he pecado y no tengo ningún argumento, Señor, para ser justificado. Solamente la sangre de tu Hijo Jesucristo. Solamente, Señor, ese regalo, ese cordero que tú proviste, Señor, para el sacrificio. Tú le dijiste: Jehová proveerá. Y sí, Señor, tú diste la provisión de ese cordero sin mancha y sin arruga, Señor, por el cual se pudo hacer el sacrificio perfecto. Señor, gracias por tu misericordia y perdón de pecados, Señor. Gracias porque eres bueno, Dios. Y queremos, Dios, a partir de hoy vivir como siervos de la justicia, Señor. No como esclavos del pecado. Antes servíamos, Señor, al pecado y hacíamos todo lo que el pecado decía. Pero hoy queremos servirte a ti, Señor. Queremos servirte, Señor. Toma nuestras vidas, Padre, como dice tu palabra, para que nosotros ahora no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa gracia, Señor, también hace que nuestros corazones se vuelquen, Señor, a vivir una vida para ti, Dios. Una vida sirviéndote a ti, Padre. Gracias, Señor, te honramos y bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te guarde y te bendiga.